Cordial saludo para todos. Esta presentación trata de manera sucinta el proyecto de investigación acerca de la incidencia de desnutrición aguda en los habitantes del departamento del Meta durante el periodo 2018-2019. Entre los integrantes estamos Angélica Carrillo, Alejandra Santos, Paula Omaña, Laura Cumbe, Nora Moreno y quien les habla, Alejandra Cruz. La desnutrición infantil se registra como uno de los principales problemas presentes en la salud pública y el bienestar social colombiano, debido a que presenta una de las mayores causas de morbilidad en los niños y niñas de América Latina. De igual manera, se encuentra relacionada por el déficit de determinantes sociales, políticos y económicos. Justificación. Bueno, este proyecto surge ante la necesidad de analizar y evaluar aquellos factores que influyen en la desnutrición de la población del departamento del Meta. Mediante datos estadísticos se busca identificar las diferentes características poblacionales en las que la desnutrición tiene un gran impacto. Una vez obtenida esta información, es de suma importancia compartirlo a la comunidad sobre tener una adecuada alimentación de acuerdo a cada una de las características del paciente. De esta forma se logra disminuir notablemente la incidencia de la desnutrición en las poblaciones más vulnerables. Como bien se sabe, la desnutrición es un gran problema de salud pública a nivel mundial, en donde la población más afectada son los niños menores de 5 años y los adultos mayores. Pero pues detrás de esta alarmante situación encontramos distintos factores, tanto políticos como sociales, que influyen y dan como resultado la presencia de la desnutrición. En cuanto a la desnutrición en niños menores de 5 años, es bastante preocupante que se presente, dado que durante estos primeros años de vida es cuando más se necesitan los nutrientes para llevar a cabo las funciones vitales básicas y pues lograr un óptimo desarrollo de su sistema inmune. Pero si por el contrario consume pocos alimentos y de baja calidad, todo su organismo está expuesto a diferentes microorganismos oportunistas que pueden causar graves problemas en su salud. Al conocer las estadísticas y los resultados obtenidos, se pueden generar campañas de promoción y prevención con las autoridades correspondientes de nuestro departamento, esto con el fin pues, de crear estrategias para las poblaciones más vulnerables en las que se esclarezcan sus condiciones de vida y pues se realice el debido seguimiento a las familias más afectadas. Igual es importante destacar que nunca se ha logrado erradicar del mundo y pues esta es una razón fundamental para conocer las diversas razones que lo causan o los factores que la predisponen, para que de esta misma forma se logre actuar sobre aquellos factores y lograr reducir las tasas de morbimortalidad en la comunidad. Antecedentes históricos. Pese a que en toda la historia de la humanidad se han presentado rastros de hambre aguda y testimonios que hablan de la subalimentación crónica en las poblaciones, solo durante la primera mitad del siglo XX es donde se inicia la creación de conceptos tales como malnutrición, hipoalimentación, alimentación carencial, alimentación hipocalórica, de igual manera la expresión huellas de hambre, que surge como referencia a la desnutrición en este periodo. Simultáneamente, las implicaciones que se presentan en las dimensiones sociales y fisiológicas en los individuos que resultan en limitantes de desarrollo físico, rendimiento laboral. En cuanto a los antecedentes investigativos, en Colombia, durante los años 2003 y 2007, la tasa de mortalidad infantil por esta causa se mantuvo entre 5.6 y 6.7 por cada 100.000 nacidos vivos, sin evidencia de reducción cada año, y para el 2007 fue aumentando a 6.1. Para los niños de 1 a 4 años, la tasa de mortalidad por desnutrición mostró una reducción año a año y se encontró entre 0.55 y 1.21 por cada 100.000 niños. Este estudio tuvo como resultado por la desnutrición como causa de muerte antecedente, tiene asociación a enfermedades infecciosas. La frecuencia de la enfermedad infecciosa como causa básica de muerte fue 7 veces mayor cuando coexistió la desnutrición. Asimismo, se plantea que la desnutrición puede ser una causa básica o subyacente de muerte en una de cada 8 defunciones, en niños menores de 1 año y en una de cada 3, en niños de 1 a 4 años. Este panorama de la mortalidad por desnutrición pone en manifiesto la necesidad de medidas de intervención efectivas por parte del Estado, más aún cuando el derecho de la alimentación es considerado constitucionalmente como un derecho fundamental. Antecedentes legales. En 1948, la Organización Mundial de la Salud declaró a la alimentación como parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto también se avala con la Constitución Política Colombiana de 1991 en sus artículos 44, el cual hace énfasis en que todo niño y adolescente tiene derecho a una alimentación balanceada
que le asegure su desarrollo correcto. En los artículos 64, 65 y 66 que hacen referencia a que el Estado tiene la obligación de proveer tierras fértiles para garantizar la seguridad alimentaria. Luego tenemos la ley de 2006, la ley 1098, también conocida como el Código de Infancia y Adolescencia, en el cual vamos a rescatar el artículo 41, que hace referencia más que todo a que el Estado se ve en la obligación de apoyar a los padres para que ellos tengan la seguridad alimentaria de sus hijos hasta que cumplan los 18 años. Y también tenemos en cuenta la creación del programa de Cero a Siempre, que hace énfasis en la buena nutrición de los niños de 0 a 5 años. Como antecedentes geográficos tenemos que desde años pretéritos el hombre ha golpeado a la humanidad con prácticas de canibalismo desde la era cenozoica, así como también ha sido utilizada como un arma mortal para acabar con la vida de sus oponentes en guerra, quemando sus cosechas y acabando con los abastos de comida, pues para nadie es un secreto que alguien débil y con signos de desnutrición es más fácil de erradicar que alguien fuerte y fornido, como lo es la lógica islámica. A finales de la Segunda Guerra Mundial, para el periodo de 1944 a 1945, la hambruna holandesa fue una hambruna que ocurrió en Países Bajos y registra aproximadamente 20.000 personas muertas por desnutrición, dado que los adultos solo consumían entre 400 y 600 calorías diarias. De esa manera se puede apreciar la hambruna vietnamita de 1945, que estiman cifras entre 400.000 a 2 millones de personas muertas por abasto alimenticio insuficiente. En América Latina, el drama es aún más devastador. Según la ONU, el hambre afectó a 47,7 millones de personas en el 2019, pese a la situación de América del Sur, en donde el porcentaje con hambre aumentó del 4,6% en el 2013 al 5,5% en el periodo que oscila entre el 2016 y 2018. El aumento significativo del hambre radica en Venezuela con el periodo de recesión del país y aún así en contraste con el porcentaje en América Central de 6,1% y el Caribe de 18,4%, que han estado disminuyendo en el 2013, es aún más alto el porcentaje de América del Sur. De acuerdo con un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura FAO, en Colombia aproximadamente 2,4 millones de personas padecen de hambre. Recientemente, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, reveló que 1 de cada 10 niños sufre de nutrición crónica en Colombia, un dato demasiado alarmante. Los departamentos con más casos reportados para el 2016 son Magdalena con un 17,2%, La Guajira y Tolima con un 10,3% y Bogotá, Cesar, Meta y Valle con 3 casos por ciudad de desnutrición. Materiales y método. Se realizó un estudio longitudinal observacional respectivo con los datos óptimos del Civigila durante el año 2019. Que inducía población de desnutrición desde el primer año de vida hasta los 29 años, en su gran mayoría población infantil. Estos datos abarcan los habitantes del departamento del Meta que fueron notificados con desnutrición primaria, moderada y grave. Los datos antropométricos y clínicos fueron de suma importancia. Se analizó la base de datos donde se encontraba una muestra de 427 pacientes. Se realizó una estadística con los datos de índice de masa corporal, talla, peso, patologías asociadas, sexo, entre otros. Se realizó análisis de los datos por medio de diagramas para poder visualizar los resultados. Resultados. En la tabla 1 tenemos la incidencia de desnutrición aguda en el periodo correspondiente de 2018 a 2019 en el departamento del Meta, en el cual podemos observar que por cada 1 millón de habitantes se encuentra que hay 412 casos reportados, pero en el total de los casos reportados fueron 427. La gráfica 1. Aquí podemos observar una distribución de los casos reportados de desnutrición aguda según el número de casos reportados por meses en el departamento del Meta por el periodo antes mencionado, el cual podemos observar que el mes con más reportes fue el mes de junio con alrededor de 63 casos y el mes que menos reportes obtuvo fue el mes de octubre con 30 casos. En la gráfica 3 obtenemos la distribución de los casos reportados de desnutrición aguda según el área de ocurrencia en el departamento del Meta, en el cual podemos observar que en los centros poblados fueron los que más casos reportados presentaron. En la gráfica 2 tenemos la distribución de los casos reportados de desnutrición aguda en menores de 5 años según la nacionalidad de los pacientes en el departamento del Meta para el periodo comprendido entre 2018 y 2019. Y podemos observar que a pesar de todo este proceso migratorio que ha experimentado el territorio nacional, más del 80% de los casos reportados siguen siendo de nacionalidad colombiana. Distribución de los casos reportados en la tabla 4 de desnutrición aguda según la afiliación al CGSS de los pacientes en el departamento del Meta para el periodo antes mencionado. Se observa que el régimen subsidiado fue el régimen con más casos reportados y uno puede sacar una inferencia de acuerdo al nivel socioeconómico de los pacientes. En la gráfica 5
se evidencia la distribución de los casos reportados de desnutrición aguda según el estrato de los pacientes en el departamento del Meta para el periodo de 2019. Acá podemos llegar a la conclusión de que efectivamente hay una relación directa entre el nivel socioeconómico, ya que la mayoría de los casos fueron reportados en el socioeconómico de estrato 1. En la gráfica 6 podemos evidenciar la distribución de casos que se reportaron según las fechas de consulta en los periodos comprendidos del 2018-2019. Allí podemos evidenciar que gran parte de los casos, casi la mayoría de estos, 424 de ellos fueron reportados para el año 2019. Únicamente 3 casos fueron evidenciados para el año 2018. En la tabla 8 podemos evidenciar que la condición final de los pacientes en nuestro departamento para este periodo anteriormente mencionado, finalmente vivos, ninguno de ellos falleció, y en la tabla 6 podemos evidenciar que según la fuente de notificación la mayoría de ellos fueron de notificación rutinaria. Eso quiere decir que fueron evidentemente notificados por medio de las mismas IPS a las cuales ellos acudieron. La mayoría de los pacientes, como podemos evidenciar en la primera gráfica, en comparación al total, fueron hospitalizados. Sin embargo, la gran mayoría de ellos hospitalizados. Asimismo, en la segunda gráfica podemos evidenciar que los casos que se notificaron fueron mayormente llevados por mayores de edad, o sea que todos estos pacientes tenían un cuidador o una persona que atendiera a ellos y pues notificar a sí mismo ante el médico todos los signos y síntomas que se pueden evidenciar en la tabla 12. En la tabla 12 podemos reportar signos de este grado de desnutrición en los pacientes, como lo son el edema, la desnutrición que se puede ver por medio de la delgadez visible, la piel reseca en el paciente, ya sea una hiperpigmentación, cambios en el cabello y anemia que se puede evidenciar por medio de la palidez palmar o de las mucosas. No es un número muy significativo de los pacientes que presentan cada uno de estos signos, sin embargo es de importancia y relevancia clínica que estos se manifiesten a través de ya sean los infantes, adolescentes o adultos mayores que se notificaron en total. Estas gráficas nos evidencian sobre todo la parte de la distribución geográfica. Los datos fueron recogidos en el departamento del Meta, sin embargo hay datos que revelan que la procedencia de estos individuos o pacientes fueron de otros departamentos a nivel nacional. En la primera gráfica se puede manifestar que el departamento del Meta en el municipio de Villavicencio fue el lugar donde más se reportaron casos, seguido que el departamento de procedencia, pues donde también hubo mayor manifestación de casos en los individuos, fue el Meta, seguido de otro departamento también de gran importancia como lo es el Bichada y otros departamentos que circundan alrededor. Sin embargo, también un departamento que no fue notificado, que fueron de los pacientes migrantes provenientes del país de Venezuela. Y asimismo, en la última gráfica, en la gráfica 12, podemos evidenciar o manifestar aquí la distribución de los casos según el municipio de notificación a nivel del departamento del Meta, donde pues la mayoría de estos fueron a nivel del Villavicencio, seguido de otros municipios cercanos a este como Puerto Gaitán, Acacías, Mapiripán y Puerto Concordia, que fueron los 5 municipios con mayor número de pacientes notificados. En cuanto a las conclusiones, tenemos que la inestabilidad económica que limita el acceso a alimentos y el suministro de insumos es el principal factor que determina el problema alimentario en Colombia, como también en el departamento del Meta en específico. El desempleo y los precios de los alimentos influyeron en el deterioro del ingreso para el acceso a los alimentos y la adquisición de la canasta básica de bienes y servicios. El bienestar físico y mental y social de los infantes resulta de la interacción de determinantes biológicos, sociales, políticos, económicos, ambientales, culturales, relacionados a su vez por las circunstancias en las que nacen, crecen y viven. Aspectos éticos. La evaluación crítica realizada a los datos de ELSI Vigila se hizo de acuerdo a las normas técnicas de la bioética en investigación. Dado que la desnutrición es un evento notificatorio obligatorio por lo crítico de su cuadro clínico, es necesario que todo el centro de salud tenga el registro de estos datos, manejados principalmente por el equipo de epidemiología de dicho establecimiento. La autorización y entrega de los datos estadísticos a los estudiantes de medicina también fue regulada por un comité de investigación, según las normas de bioética, teniendo en cuenta que tales datos sean para uso educativo y para la generación de conocimientos.
Gracias.